y es Min con Jesús, sacerdotes. Queridos hermanos, en este tercer domingo de Adviento, conocido también como Domingo Gaudete o del Gozo, la Iglesia nos invita a alegrarnos porque ya está llegando el Señor. Ya está llegando pronto, por eso la liturgia toda nos habla hoy de alegría, de esperanza, de paz y serenidad. Esta alegría se refleja de una manera como profunda y clara en la segunda lectura de este día domingo, tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Es como una invitación, casi un imperativo a la alegría, ¿no? Tienen que alegrarse, nos dice San Pablo. ¿Y por qué? Bueno, la primera lectura del libro de Sofonías nos ayuda a tenerlo claro. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén, porque el Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos, el Señor será el Rey de Israel. La alegría que debemos vivir en este domingo es alegría porque el Señor se acerca, es alegría porque con su venida restaura nuestro corazón y es Rey entre nosotros. Por eso la verdadera alegría es solo posible cuando acogemos a Jesús como Salvador. Alegrémonos pues inmensamente porque está llegando, pero acojamos la responsabilidad de vivir de tal manera que estemos listos para esa alegría, que realmente la alegría sea profunda. ¿Y cómo hacer para que esa alegría sea profunda? Para que sea una alegría de verdad y no una sonrisa falsa, una alegría superficial. Bueno, el camino es el que nos propone el Evangelio de este domingo, que es continuación de aquel de la semana anterior, es el ministerio de Juan Bautista, que habíamos visto la semana anterior cómo era aquella voz que predicaba en el desierto para preparar el camino al Señor. Este Evangelio, el Evangelio de este domingo, tiene tres partes. La primera parte es la que no vamos a leer, y digo que tiene tres partes porque es realmente parte integrante del fragmento y es importantísimo como tenerlo claro para poder comprender el Evangelio. Si no tenemos clara la parte que no hemos leído, Lucas 3 del 7 al 9, no vamos a comprender los versículos del 10 al 18, que son los que vamos a leer. Entonces, permítanme leer primero aquellos versículos de Lucas 3 del 7 al 9. Y decía a las muchedumbres que acudían para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que está por venir? Den, por tanto, frutos dignos de conversión, y no empiecen a decir entre ustedes: tenemos por padre a Abraham, porque les aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Además, ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Sin esta sección, sin estos tres versículos, repito, no comprendemos el inicio del Evangelio de este domingo, porque el inicio nos presenta a las muchedumbres preguntando: ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿por qué esa aprensión por saber qué hacer? Como una respuesta a la predicación fuerte del Bautista. Raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que ha de venir? O sea, ¿quién les ha enseñado a excusarse de tal forma que pretendan que pueden con cualquier actitud autojustificarse y no prepararse de verdad para el momento del juicio, el momento final, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que da San Juan Bautista a esta actitud hipócrita, pero sobre todo aparentemente astuta, de querer justificar las propias obras, pero no querer convertirse? Versículo 8, den por tanto frutos dignos de penitencia, carpus axius tes metanoías, frutos dignos de conversión. La verdadera alegría surge cuando reconocemos que somos pecadores y comenzamos a dar frutos de conversión. Y no se contenten, dice Juan, pensando, es que nosotros somos hijos de Abraham, pensando que por nuestro estatus, el estatus de
cristiano, de catequista, de sacerdote, pues tenemos lo suficiente para salvarnos. Sin frutos de conversión no hay salvación. Y así culmina esta primera sección, que es la que no vamos a leer. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. La verdadera alegría surge cuando damos frutos de conversión y volvemos nuestro corazón hacia el Señor. Ahora sí, la segunda sección, que es la primera parte de aquella que vamos a leer. Las muchedumbres preguntaban, ¿y entonces qué debemos hacer? Porque la preparación para la venida del Señor y la verdadera alegría no surge solamente de una preparación genérica o de una especie de conversión así ambigua, digamos así, sin un contenido claro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan responde de manera muy clara y precisa. Responde en primer lugar una respuesta, perdón la redundancia, general. A las muchedumbres les contesta el principio de lo que todos tienen que hacer. Todas las respuestas del Bautista van a tener que ver con la relación con el prójimo. Y esto es importante porque, sin duda, es imposible convertirse sin volverse a Dios desde la intimidad de la oración. Eso es una verdad que queda clara en muchos pasajes del Evangelio. Sin embargo, la medida, la autenticidad de esa conversión solo se puede evaluar cuando efectivamente volvemos nuestro corazón hacia Dios, y del corazón hacia Dios surge una relación con el hermano capaz de vencer el egoísmo y de vivir el verdadero amor. ¿Y qué es lo que todos tienen que hacer de manera general para captar esta conversión, para vivir esta conversión? El que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Entonces, en la conversión, en el proceso de prepararse para la venida del Señor, es realmente indispensable el compartir aquello que tenemos con los que necesitan. Es indispensable darnos cuenta que frente a la necesidad del otro, no debemos retener para nosotros más allá de aquello que realmente necesitamos. Y es importantísimo esto porque viendo la inmensa muchedumbre de personas que viven en pobreza y en necesidad, nosotros no podemos vivir de manera desentendida ante este fenómeno. Por eso el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Esta tiene que ser una actitud que brota desde nuestra pequeñez. ¿Qué podemos hacer? ¿Pero qué puedo hacer yo para cambiar la pobreza en el mundo? Poquísimo, pero ese poquísimo cuenta porque al hacerlo tocas vidas concretas, y cada vida que recibe un gesto de generosidad, de alegría, de esperanza, de solidaridad, es una vida en la que hay más esperanza de que Cristo entre y pueda hacer grandes cambios. Por eso compartir el vestido, compartir el alimento y bueno, pues compartir lo que tenemos con aquellos que necesitan. Eso es lo general. Y no nos podemos olvidar ninguno de nosotros también como sacerdotes tenemos que sentirnos interpelados a compartir aquello que tenemos. Pero el Evangelio desciende luego a algo más concreto. Es decir, no solamente hay que tener la actitud general de compartir, sino que luego cada uno en su situación de vida tiene, por así decir, una ética específica de su propia ocupación, de su propia labor, ¿no? Eso es lo que en moral se llama la deontología, la moral propia de cada profesión. Llegan también unos publicanos para bautizarse y le dicen: maestro, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Las 2 categorías que van a llegar son categorías de personas realmente odiadas del pueblo de Israel. Los publicanos son tremendamente odiados porque recaudan impuestos para Roma, pero porque además forman parte de una estructura de pecado auténticamente piramidal, ¿no? El jefe de los publicanos, como Zaqueo, era aquel designado prácticamente por subasta por Roma para cobrar los impuestos de un determinado lugar. Él a su vez subcontrataba a los publicanos. Entonces el jefe de publicanos, si tenía que entregar 100, cobraba 200. Y a su vez el publicano, si tenía que entregar 10, pues trataba de cobrar 20, ¿no? Es decir, una estructura, podríamos decir, casi piramidal de pecado, ¿no? Y en esta estructura
al que está viviendo de una manera así, de esta manera tan complicada, se le acerca, le dice Juan Bautista, ¿no? Cuando le preguntan qué tenemos que hacer, no exijan más de lo que está señalado. No exijan más de lo que está mandado, digamos así. Por lo tanto, aquel publicano debe vivir honestamente en medio de un ámbito, de un medio completamente deshonesto. Y es interesante, ¿no? Porque, repito, la estructura de cómo se cobraban los impuestos, el aparato que se ponía en marcha para los publicanos era tremendamente corrupto. Y ahí el que quiera convertirse debe vivir una vida limpia. Y esto es importante porque hoy en día podemos tener la impresión de que hay circunstancias en las que es imposible ser honesto. No sé pues cuántas veces nos habrá dicho un abogado, padre, yo intento no mentir, pero es que es muy difícil, ¿no? Yo quisiera hacer esto sin coima, pero es que resulta imposible, ¿no? Hay que hacerse al sistema corrupto porque si no, no avanzamos. Bueno, pues es interesante cómo en el Evangelio se nos muestran sistemas de corrupción y cómo la invitación de Juan Bautista es no, hagan lo que tienen que hacer. Lo mismo con los soldados, ¿no? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? No extorsionen a nadie, no denuncien con falsedad y conténtense con su paga. Los soldados tampoco eran amados precisamente por esto, porque muchas veces se aprovechaban de la indefensión del pueblo y para ganar más dinero los sobornaban para exigir dinero a cambio de no denunciarlos por cosas incluso falsas. No extorsionen a nadie, hagan lo que tienen que hacer. Bueno, hoy en día pues cada uno de nosotros tiene que preguntarse según su propia condición, ¿no? El abogado, ¿cuáles son las normas para que un abogado viva moralmente? El médico, ¿cuáles son las normas éticas para que un médico cumpla su profesión según la voluntad de Dios, aunque sea difícil? Aun cuando por negarse a abortar le signifique a practicar un aborto le signifique la cárcel, como ya ha ocurrido en países de Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles son esas normas morales que mi propia ocupación me da a mí como sacerdote? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí en concreto? ¿Qué no debo descuidar? ¿Qué es lo que debo evitar, ¿no? ¿Cuál es dónde está el peligro de ser corrupto, deshonesto como sacerdote y cómo debo realmente comprometerme a no vivir de esa manera? Bueno, entonces esta es la segunda sección. La tercera sección del versículo 15 al versículo 18 nos presenta la expectativa del pueblo. Ante una predicación tan limpia, tan clara y tan bonita, el pueblo se pregunta, versículo 15, si no será acaso Juan el Cristo. O sea, no nos hablan así normalmente con tanta claridad y una persona tan limpia. ¿No será así el Cristo? ¿No será este el Cristo? Y Juan responde a todos que no. Y responde con esta doble respuesta que ya conocemos. Yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, Iskirioteros, aquel que es más fuerte que yo, ¿no? Aquel que es más poderoso, del cual no soy digno de desatar las sandalias. Juan reconoce que hay uno mucho más fuerte, que es Jesús, aquel que está viniendo, y que si él bautiza con agua como un signo de purificación, aquel Jesús nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Algunos exegetas invitan a leer con el fuego del Espíritu Santo, si bien la traducción no va en ese sentido, pero sí sería como una composición, ¿no? Con el fuego del Espíritu Santo, una composición de inspiración semítica. O con el Espíritu Santo, que nos purifica, y el fuego, aquel fuego del que Jesús dice que ha venido a traer a la tierra para que arda, ¿no? El Señor quiere bautizarnos con una vida nueva que nos cambia, que nos purifica, que nos da la gracia de modo totalmente nuevo. Y esto debe ser hecho ya. Nosotros ya debemos convertirnos para cuando venga el Señor, porque Él tiene el bieldo en su mano para limpiar la era, ¿no? Aquel instrumento que sirve para limpiar el campo de trigo, ¿no? Y recoger solamente el trigo separándola de la cizaña, ¿no? Quemará entonces la paja con un fuego que no se apaga. O sea, la conversión es imprescindible porque el Señor viene para hacer justicia. Y termina el ministerio del Bautista, en el versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva.
Es decir, que Juan decía mucho más de lo que conocemos ahora, de lo que le hemos escuchado, se nos ha presentado el resumen, pero no dejaba de anunciar el Evangelio. Y ahí también hay una inspiración para nosotros, como sacerdotes, no dejar de anunciar la conversión, no dejar de anunciar el Evangelio, no dejar de anunciar el amor de Dios, no dejar de anunciar lo propio del cristianismo, ¿no? La venida de Jesús, su gracia y su paz. Que nos preparemos pues con alegría para el Señor que ya llega. Que Dios los bendiga.